Pues, Gracias. Claro que sí. Bueno, mis chicos, entonces nuevamente bienvenidos a este espacio, Web 2, Fundamentos de la Dimensión Psicosocial, ¿sí? Quien les habla, Diana Navarrete, directora y tutora del diplomado, y nos estará acompañando los profesores Alejandra Grueso y Juan Pablo Suárez. ¿Listo? Mis chicos, como tenemos, igual que la primera web, una particularidad es que muchos están como moderadores, yo les voy a pedir el favor primero que tengamos los micrófonos apagados mientras logramos sortear esto. Segundo, que levantemos las manitos si tenemos preguntas y por favor van a haber espacios específicos, ¿vale? Entonces, para que respetemos los tiempos y al que está hablando, anotemos las preguntas porque solo en esos espacios específicos van a intervenir. ¿Listo? Otro anuncio para que quede claro y es, acá no se va a explicar la tarea. ¿Listo? La tarea dudas X o Y se va a explicar en el CIPAS. ¿Sí? Ustedes irán citados por sus docentes, tutores, a un CIPAS donde se les va a explicar un poco también los términos, a aclarar dudas, a que se haga un encuentro dialógico y también de pronto explicar un poco cómo surgió la tarea. ¿Listo? Pero en esta web no se explica la tarea, vamos a hablar sobre conceptos, generalidades, etc. ¿Listo? Listo, mis chicos. Entonces, nos presento. Quien habla, Diana Navarrete, profesor Juan y la profe Alejandra Grueso. Bueno. okay. Entonces yo le doy paso al profesor Juan para que se presente y a la profe Alejandra. Mi profe, ¿quieres comenzar, mi profe Alejandra? Dele, profe, que estoy admitiendo a los estudiantes. Por razón. Bueno, me presento. Mi nombre es Alejandra Grueso. Soy del UDR Tumaco. Pues darle la bienvenida y que aprovechen esta segunda conferencia, adquirir conceptos y disposición de aprendizaje, nada más. No, esto es una web conferencia. Que todo el mundo está ahí, o sea, no van a explicar la tarea. Chicos, Son nuevos. Listo, mi profe Juan, ya te puedes presentar. El micrófono cerrado, profe. es que alguien nos está silenciando, chicos, les pido respeto, por favor, no silenciarnos, ¿vale? Y alguien por ahí está diciendo que no es importante, acá es muy importante, porque si bien nos explica la tarea, se relaciona con ella, ¿vale? Entonces, si no tienen conceptos claros y demás, pues acá van a poder entender algunos conceptos que de pronto no recuerdan, ¿vale? Entonces hago la claridad. Gracias, mi profe Juan, te doy el paso. Gracias por la aclaración, mi profe. Me presento, mi nombre es Juan Pablo Suárez. Súper emocionado por iniciar precisamente este semestre, este periodo académico con el diplomado. Recordarles siempre que este periodo y este diplomado como tal es una opción de grado que tiene la misma importancia que una tesis, una monografía y demás. Así que es de alta intensidad, no es un curso cualquiera. Si bien ya lo mencionó nuestra directora, Mi no profe te está de más silenciaron. volverlo, no está de más volverlo a mencionar. Y listo, comencemos. Listo, muchas gracias, compañeros. Bueno, chicos, entonces, nuestra agenda. Vamos a iniciar claramente con el saludo de bienvenida, que ya lo hicimos, ¿cierto? Vamos a iniciar con una pequeña actividad también preparada acá por nuestros docentes, liderada por el profe Juan. Luego vamos a presentar el objetivo general de esta web, ¿sí? Y posteriormente, perdón, primero vamos con el objetivo, después el juego, mil disculpas, y posteriormente vamos a tener un invitado muy especial también. Acá está la invitación por el profe Juan que nos colaboró y la profe Alejandra. Entonces, bueno,
Luego del invitado vamos a seguir con la explicación de los contenidos, ¿cierto? Específicos de la etapa 2 exactamente. Luego vamos a hacer un pequeño cierre y asistencia. ¿Listo? En ese orden de ideas, entonces, nuestro objetivo es que podamos generar un espacio de reflexión académica, dialógica, ¿cierto? Mediante el análisis, de la relación entre memoria, subjetividad y violencia, que es a lo que hace referencia a nuestra etapa 2. ¿Con qué propósito? Mi profe Dianita, su Me micrófono. silencia. Hay alguien que nos está silenciando. Bueno, les decía yo, ¿cierto? Generar este espacio de reflexión académica y dialógica con el fin de que ustedes, estudiantes, puedan fortalecer todos esos aprendizajes y fundamentos conceptuales que serán necesarios para esa praxis psicosocial en contextos de violencia. ¿Listo? Entonces, esa es la idea de la web también de hoy. A continuación, entonces, damos paso al juego para que ustedes puedan, vamos a compartir entonces el enlace, ¿cierto, mi profe? Por este medio, para que ustedes puedan acceder a él. Mi profe Juan, yo acá te doy la palabra. Listo, mi profe, gracias. Si gustas, comparto directamente, que ya lo tengo aquí en la pantalla, y comenzamos, ¿te parece? Me parece. Listo. Entonces, bienvenidos. Vamos a iniciar precisamente con esta actividad. Es algo muy sencillo. Muchos de ustedes ya lo conocerán. Es un Kahoot. Esto no tiene ninguna nota como tal, pero estaría bueno que empecemos a participar para entender dónde estamos. Bien, frente a los conceptos que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Me confirman si logran ver pantalla, por favor? Sí, sí se ve. ¿Listo? Sí, Pues profe. vamos escaneando el código, colocando el número del PIN para poder ingresar. Tiene un acceso limitado, solamente podemos ingresar 40 personas. Les invito a todos precisamente para ingresar. No se preocupe, si usted quiere jugarlo en solitario, también les vamos a adjuntar el enlace junto con la grabación del evento. Bien, ya llevamos 2, 4, 5. Vamos sumando de a pocos. La idea es que aquí vamos a encontrar un conjunto de conceptos que iremos trabajando a lo largo de esta etapa número 2. Mientras vamos sumando más personas. Y seguimos. Ya casi, ya casi. ¿No puede compartir el enlace, profe, por el chat? Como tal, Sí, es para en jugar un en momento vivo ya se los comparto. también. Pero el enlace ya tocaría que jueguen en solitario, pero si lo desean, también se puede compartir. La idea es que aquí veamos cómo vamos y quién obtiene al menos la puntuación más alta. Hacerlo a la mano, entonces pensaba que se podía por el link. No escuché, disculpa. Dime. Es que quería participar, pero no tenía el celular a la mano, entonces pensé que se podía por el link, pero entonces después lo juego solita. Sí, sí, sí. Luego se los facilito. Igual mi profe Alejandra ya lo va a enviar ahí por el chat para que todos lo puedan ver. ¿Y cuántos vamos? 28, 29, 28. Profe, qué pena, una pregunta. Sí, señora. Tengo dos compañeros del grupo del diplomado que están tratando de ingresar y no han podido. No sé si les puedan dar la autorización. En la web Acá por vamos, Teams. ya vamos viendo, ya estamos aceptando a todos los que van ingresando. 30, Ya solamente estoy faltan. aceptando. Ya lo Listo, estoy solamente me faltan 10 personas, 9 personas y comenzamos. 8 Gracias. personas. Listo. 8 personas. Comencemos ya. 33. Vamos a empezar. Si les parece bien, también para optimizar tiempo. La primera pregunta dice, en el contexto del diplomado, ¿qué es la memoria colectiva? ¿Qué opinan? ¿Qué sería la memoria colectiva?
Instructor, disculpe, tutor, son las narrativas de toda la comunidad. Sí, sí, eso podría ser parte de, a partir de, pero revisemos toda la parte de las respuestas que aparecen Conjunto acá en de pantalla. recuerdos, relatos y significados compartidos por una comunidad. Bueno, entonces la gran mayoría colocó el amarillo, que sería el círculo, y le va puntuando. Sin embargo, tenemos 3 personas que aún dudan un poco y tenemos todavía personas que se abstienen a la respuesta. Igual no hay ningún problema. La idea con esto es que veamos dónde nos vamos a posicionar. Dayana va ganando. ¿Quién sigue? ¿Alguien que me ayude a leer? ¿Nadie? ¿En serio? ¿A qué hace referencia? Se conforma también mediante un proceso social hacia afuera de uno mismo, hacia y desde otros. ¿Subjetividad? ¿Tú crees? Seguimos divididos. Entonces tenemos subjetividad con 8 personas, tenemos intersubjetividad con 7. En las 6 tenemos la dimensión psicosocial y finalmente las memorias vividas. Ahí vamos viendo cuáles van a ser las respuestas correctas a partir también de lo que encontremos al final. ¿Qué sería una dimensión psicosocial? Reflejará estas- Se refleja la interacción entre los psicólogos y los... Refleja la ¿Y lo interacción social? entre lo psicólogo y lo social. Ok, veamos qué nos sale al final. Tenemos hasta el momento 30 respuestas. Listo. Y el 28% indico que refleja la intención entre lo psicológico y lo social. Sigamos, sin embargo, seguimos teniendo abstinencias y tenemos aquí 2 personas que puntúan tanto el azul, que solo estudia los procesos internos, y las de amarillo, que solo limita las relaciones familiares y no abarca otros grupos sociales. Entonces vamos a checar. Recuerden que estas preguntas literalmente están sacadas de forma textual de todo lo que nos toca leer para esta etapa. Entonces vamos checando cómo estamos en la comprensión lectora. ¿Quién me ayuda leyendo? Este párrafo, los gestos, la performatividad, la oralidad, el movimiento, la danza y el canto, entre otras, refieren. Yo digo que repertorio. La azul, profe, repertorio. Ok, vamos con repertorio. ¿Quién más? Conciencia colectiva. Iniciativa no oficiales. Yo digo también que conciencia colectiva. Ok, miren que estamos acá divididos. Entonces tenemos un repertorio y tenemos conciencia colectiva. Pero ¿quién? ¿Acá sí logran ver en pantalla con la respuesta correcta? Repertorio. 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 Sí, señor, Ujú. repertorio. Listo. Entonces, nuevamente, vamos viendo, no se preocupen, esto no es evaluativo. Simplemente veamos dónde estamos. ¿Quién lee? Las comisiones de la verdad dan voz a las víctimas, documentan violaciones de los derechos humanos y explican el conflicto. Verdadero. 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 Faltan 2 personas. Verdadero. Bien. Al menos acá todos le apuntamos a lo mismo. Está bueno. Veamos quién gana. Tenemos en el tercer puesto a Ani. Felicitaciones. En el segundo tenemos a Alejandra.
Y finalmente, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? Daira. Daira María. Felicitaciones. Muchísimas gracias a todos y todas por participar. Tenemos en el cuarto a Jan y en quinto a Manuel. En todo caso, recuerden que esta simplemente es un juego, algo entretenido, como para ir viendo qué conceptos tenemos ya incorporados dentro de nuestro léxico y también dentro de nuestro discurso. Recordemos que esto está textual a lo que veníamos trabajando dentro de las lecturas. Mi querida Elvia, si gustas, damos paso a las preguntas posterior, ¿vale? A que nosotros vayamos charlando, daremos el espacio para la pregunta. Tenla ahí o si quieres ve compartiéndola por el chat y con gusto vamos respondiendo. Doy paso a mi querida directora Diana para continuar. Gracias, mi profe. Listo, mis chicos. Bueno, ya fortaleciendo un poco esos conceptos, ¿cierto? Que están en las lecturas, como lo dijo el profe Juan. Vamos a seguir entonces ya con el siguiente paso de la web. Y acá pues también aprovecho, mis chicos, para invitarlos a aprender o encender sus cámaras, ¿sí? Ya que pues al ser un espacio virtual es importante también que nos podamos reconocer. Entonces los invito por favor a prender las cámaras, mis chicos, a que podamos interactuar de esta manera, ¿sí? También pues por respeto a todos los que estamos acá al frente. Listo, mis chicos. Entonces ya pasando este juego que nos comparten nuestros profes, vamos entonces con nuestro invitado. Bueno, entonces tenemos al doctor Marco Adrián Víctor. No sé, mi profe Juan, si él ya está por acá, antes de... Sí, señora. Sí, Sí, señora. Él ya está acá y ya lo había puesto como moderador para que él pueda compartir. No sé, Marco, ¿estás por ahí? ¿Te puedes presentar? entonces, Marco, hola, hola. de pronto lo saqué moderado. ¿Sería? ¿Se escucha? Sí, señor, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Marco Anix Castillo. Tengo 3 nombres, por eso dice Marco Adrián Víctor. Eh, pero bueno, como dice ahí, bueno, soy licenciado en psicología, estoy haciendo una maestría en psicoanálisis ahora, estoy en el tema de la tesis. Bueno, tengo varios diplomados, puse ahí el de diploma en migración y asilo por la Facultad de Derecho de la UBA acá de Argentina. También soy investigador UBASIT. Y para lo que concierne a la invitación que me hizo Juan Pablo, gracias por la invitación. Bueno, trabajé para el equipo psicoterapéutico que se armó para la Comisión de la Verdad acá en Argentina, para el capítulo del exilio. Y bueno, actualmente soy coordinador de un dispositivo de atención psicosocial para personas migrantes y refugiadas en el Servicio Jesuita Migrantes Argentino-Uruguay. Sí, en general mi tema de investigación hace muchos años es el trabajo con personas migrantes y refugiadas, tanto en infancias, adolescencias y adultos. ¿Sí? Bueno, y ahí puse esto del podcast, si de pronto lo pueden ver en YouTube, que es donde entrevistamos a infancias migrantes. Creo que se escucha de fondo. Perdón, mi estimado, voy a silenciar micrófonos y lo vuelves a activar. ¿Te parece, Marco? Listo, Un listo. segundo. Sí. ¿Listo? Listo. Bueno, así que yo lo que les voy a hablar un poco es sobre la experiencia que tuvimos en el equipo que acompañó a los entrevistados y a los entrevistadores en la etapa de la toma de testimonios para el capítulo del exilio de la Comisión de la Verdad de Colombia. ¿Sí? Tengo un texto, lo voy a leer. Pero les quería mostrar primero un pequeño video. Denme un segundo que... Aquí está. Hace mucho no usaba esta, así que puedo que me pierda un poco, ¿sí? Compartir.
¿Se ve? ¿Sí? Sí, señor, ya podemos ver la pantalla. Son 4 minutitos. Creo que no compartiste el audio. ¿No se escucha el audio? No, señor. Dame un segundo. Incluir sonido, ahí está. Me dicen si se escucha, ¿sí? Ya se escucha. Gracias. A mi papá lo perseguía el ejército, lo perseguía los paramilitares, pero los primeros recuerdos que tengo de eso era el ejército quien perseguía a mi papá. En el año 93 asesinan a mis padres, a mi madre y a mi padre, pero ya allí no fue el ejército sino los paramilitares. O sea, a mi padre lo asesinan delante de mi hermana que tenía 8 años y además de eso también quemaron la casa. O sea, mis padres los asesinaron y sus cuerpos quedaron calcinados por el fuego porque quemaron la casa. En menos de 2 años, en todo caso, asesinaron a mis padres, asesinaron 2 tíos y asesinaron a mi hermano mayor. En el exilio para mí fue como un viaje, la salida fue como un viaje sin regreso, pero esa salida fue como un viaje cuando uno compra un viaje de solo ida. Mario Benedetti decía que el exilio hace que el país te quepa en una maleta. El mundo está lleno de maletas colombianas. Ahora voy con una guitarra por el metro de Nueva York, pero básicamente canto lo mismo que cantaba cuando era una niña en Tumaco. Mi guitarra y esa canción me hacen sentir que todavía estoy allá. Yo era ingeniero civil. Ahora aquí en Italia limpio baños. Es como si me hubieran arrancado toda mi vida. Es como si hubiera tenido que volver a nacer. Yo era enfermera, era del sindicato. 2 compañeras fueron asesinadas, me arrestaron, me violaron. No sé ni cómo pude escapar. Y aquí pues había muchas heridas. Costó trabajo, pero ahora que ya domino el idioma pues estoy más tranquila. Lo que me ha costado más trabajo es acostumbrarme a este frío, pero aquí la gente ha sido muy amable conmigo. Si no hiciera tanto frío, yo estaría muy bien. Aquí me casé. Ella es alemana, trabaja en derechos humanos, así como trabajaba yo en Colombia. Les cuento historias a mis hijos, historias de Colombia. Ellos dicen que quieren ir, que quieren conocer, pero yo todavía no me siento preparado. El exilio es una violación de derechos humanos invisible en el país. En Colombia hay una ley de víctimas que... Se dejó de escuchar. Marco, se dejó de escuchar. Creo que es porque tienes el Está micrófono apagado. silenciado. El exilio tiene un profundo desgarro, ¿no?, en la vida de la gente, ¿no? Y ahí hemos tratado de documentar todo eso, ¿no? Hemos tomado más de 2000 testimonios de víctimas y de testigos que han hecho trabajo de acompañamiento, apoyo a personas en el exilio desde los años 60 hasta ahora, ¿no? El exilio es un buen indicador también de la situación del país, ¿no?, y de las continuidades del conflicto armado.
Bueno, empezamos un tema intenso, ¿sí? Voy a leer un texto que escribí porque yo suelo escribir, me es más fácil ordenar las ideas, ¿sí? Hay una pequeña intro porque yo siempre, no sé si realmente todas las personas saben lo que fue el trabajo de la comisión, así que hay como una pequeña intro de lo que es el trabajo, ¿sí? En el 2016 preguntas me pueden interrumpir por chat, lo que deseen, no hay ningún problema, ¿sí? En el 2016 se construyó el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la FARC-EP, firmado en noviembre del mismo año, guerra que se vivió por más de 6 décadas. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición quedó consignada en el acuerdo de paz como un organismo extrajudicial, temporal y como uno de los pilares del Sistema Integral para la Paz, del que también hacen parte la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. La comisión empezó a funcionar en el 2018 por un periodo de 3 años y debido a la pandemia del 2019 fue extendido por 7 meses. El mandato de la comisión consistió en esclarecer lo ocurrido durante el conflicto armado interno que ha vivido Colombia, promover el reconocimiento de responsabilidades, así como el diálogo social y la convivencia. Todo ello en un horizonte que permitiera dejar atrás la guerra para siempre. Eso está citado desde los mismos libros. El capítulo del exilio es incluido por primera vez en una comisión de la verdad y con ella las voces de quienes se fueron empiezan a ser escuchadas e incluidas, incluyendo además de Colombia, 24 países. El factor social debe ser siempre incluido en el trabajo con cuestiones psicosociales, a pesar de que suene redundante, ya que esto evita la psicologización de procesos sociales, es decir, la reducción de un padecimiento social a una dimensión psicológica e individual o alguna etiqueta psicopatológica. En este sentido, no tendrá el mismo impacto en el cuerpo social, en las víctimas o en los actores participantes, un conflicto armado que ha finalizado a uno que no ha sido finalizado, o si la memoria y la verdad se han construido o no. Es necesario siempre tomar en cuenta qué tipo de interacción hay entre lo psicológico y lo social y el contexto en el que se inscribe. La cultura y la comunidad, como una formación de lo social o de la historia humana, conlleva en sí misma una dinámica propia. Tiene sus instituciones, sus producciones tecnológicas, sus producciones artísticas, el modo en que transmite su propio saber y la memoria, narrativas que desde el psicoanálisis lacaniano es desglosado en significantes y significados, ideales, conflictos, etc. Tampoco hay que idealizarla, ella conlleva también naturalización de violencia, silencios o modos de afrontar conflictos que no necesariamente son los más pacíficos, entre otros. Además, la cultura es parte del individuo. Las personas exiliadas, estas también llevarán consigo su cultura a través de su subjetividad y con ello se relacionarán en una nueva cultura, a veces que acoge, otras veces que no. Pero el sufrimiento cambia dependiendo del proceso subjetivo de reparación, cambia notoriamente dependiendo del momento en el que se encuentra la comunidad hacia el esclarecimiento de la verdad y la búsqueda de una reparación y de una justicia social. Entonces lo primero que hay que tomar en cuenta es esto, ¿no? La interacción que no es solo interpersonal, sino que también es parte de cada individuo en su proceso de subjetivación. Muy importante para las personas exiliadas. El trabajo del exilio y del refugio es un trabajo psicosocial que tiene sus especificidades, ¿sí? Es innegable que en el trabajo con personas migrantes y refugiadas, la elaboración del duelo o el trabajo del duelo es uno de los procesos terapéuticos más comunes. Una persona que migra debe confrontarse sí o sí con la nueva cultura, al mismo tiempo que debe lidiar con la frustración de no encontrarse con los objetos familiares. Idioma, familia, comida, costumbres, etc. Objetos de su antigua cultura. En el caso de la persona exiliada, la motivación de la migración muchas veces es para salvar su propia vida o la de sus familiares, por ende forzada. Es decir, no se migra porque se quiera ir, sino que tuvo que irse producto del conflicto y la no o insuficiente respuesta por parte del Estado para resolver los conflictos sociales. Si el proceso se encuentra en un momento de memoria y de reconocimiento de la verdad, ello favorece el trabajo del duelo, mientras que si no se ha avanzado en este proceso, las personas quedan en un duelo no elaborado y muchas veces sufriendo en silencio. En muchos casos, lo persecutorio hace que ni siquiera los familiares más cercanos conozcan los eventos ocurridos que motivaron el desplazamiento. En algunas personas, el estar en otra cultura muchas veces permite poner en cuestionamiento la naturalización de ciertas violencias. Yo
Yo trabajo con psicoanálisis, así que varios conceptos van a ser más desde el psicoanálisis, ¿sí? Pero no los voy a explicar porque me parece que se pierde un poco, ¿sí? Lo persecutorio, las ansiedades persecutorias y el desamparo se ponen en juego en el momento en el que yo se ve amenazado. Además, las distintas estrategias de la guerra acentúan la desconfianza en las comunidades y en las personas. Esta experiencia de ser perseguido, la persona migrante lo va a traer consigo y entonces muchas veces habrá desconfianza hacia personas o instituciones que trabajen en derechos humanos. En el caso de la toma de testimonios para personas exiliadas en Argentina, el trabajo de las ONG y las asociaciones civiles y los organismos de derechos humanos en Argentina permitió ofrecer un primer acercamiento para que las personas pudieran brindar su testimonio. El rol entonces de estas organizaciones y la confianza que los futuros testimoniantes puedan tener en sus referentes fue un paso importante para poder tomar las declaraciones. Yo trabajé en una organización que se llama MECOPA, Migrantes y Exiliados Colombianos por la Paz, acá en Argentina, ¿sí? Voy a hablar ahora un poco de lo que fue el equipo psicosocial que armamos. Desde la Asociación Civil MECOPA, Migrantes y Exiliados Colombianos por la Paz, se conformó un equipo psicoterapéutico conformado por 4 personas, 3 psicólogos y un trabajador social, como un modo de realizar un abordaje que cuidara y protegiera tanto a los testimoniantes como al entrevistador. Él o la psicólogo no tomaba la entrevista, sino que se había designado algún entrevistador para ello. O sea, aparte de él estaban los entrevistadores y las entrevistadoras, y aparte estaba el equipo psicosocial, ¿sí? Esa separación de roles fue importante. O sea, nosotros los psicólogos no tomábamos las entrevistas, ¿sí? El psicólogo no tomaba la entrevista, sino que se había designado algún entrevistador para ello. Todos estuvimos en la formación con Carlos Beristain en Capital Federal, Argentina. El testimonio se hizo en instituciones reconocidas de derechos humanos en Argentina como CAREF, Comisión Argentina para Refugiados, previo contacto del entrevistador con la persona a entrevistar. Estas personas ya tenían una transferencia con la Asociación Civil MECOPA o con alguno de los miembros del equipo, además de haber transmitido el mandato de la Comisión para la Reconstrucción de la Verdad. Esto es importante porque, por lo que hablaba antes sobre lo persecutorio, ¿no? La desconfianza que genera. Como yo creo que uno de los grandes temas que salió mucho era cómo la comisión aseguraba que esos testimonios estuvieran en un resguardo por la información que se iba a sacar y no, bueno, quién iba a acceder a eso, ¿no? Fue una ansiedad importante que se generó. Entonces las personas que ya eran reconocidas con un trabajo en derechos humanos y las instituciones acá en Argentina y las instituciones colombianas que ya venían trabajando, fue un paso bastante importante para bajar un poco esa desconfianza, ¿sí? Luego se procedió a fijar un día y un horario específico para la toma del testimonio, ofreciéndole que eligiera de entre todos los entrevistadores con quien se sentía más cómodo para tomar la entrevista. Una vez elegido, se le preguntó si deseaba que hubiese algún profesional de la salud mental en el momento de la entrevista. La mayoría dijo que sí. Luego se le preguntaba al futuro testimoniante si deseaba que él o la psicólogo estuviera al lado del entrevistador o prefería fuera. Es decir, él la misma entrevista, ¿no? Que era un espacio cerrado, ¿no? O prefería que el profesional estuviera esperando afuera. Bueno, todos dijeron que preferían que esperara afuera. Posteriormente, algunos testimoniantes dijeron que les daba seguridad el hecho de que hubiera un profesional de salud mental afuera esperando. Una vez realizada la entrevista, que fueron de muchas horas, hubieron entrevistas de 8 o 9 horas, ¿sí? Los testimoniantes tuvieron un acompañamiento psicológico de 1 o varias sesiones. En el caso de los entrevistados, los psicólogos estaban al tanto de los días y horarios de la entrevista y se realizó el mismo acompañamiento posterior a la entrevista. No siempre ocurría en un consultorio, a veces por teléfono o en el mismo domicilio de la persona. Esto ya es para ir pensando qué tipo de dispositivos, ¿no? Fíjense que no es que la persona tenía que ir a un consultorio, sino que nosotros estábamos a disposición de la persona. Habían personas que se desbordaban, ¿no? Entonces nosotros ubicábamos algún espacio, a veces un parque, a veces en el mismo domicilio de la persona, y nosotros íbamos y hablábamos con las personas. Esto fue en un primer momento. Después varias de estas personas, tanto entrevistados como testimoniantes,
entraron, esto fue como un primer paso para entrar en una terapia psicológica, ¿sí? Tanto las personas entrevistadas como los entrevistadores fueron acompañados y en ambos tuvo un impacto. En los entrevistados por tener que revivir hechos traumáticos, muchos de ellos jamás contados, y en los entrevistadores por tener que sostener y escuchar los relatos llenos de dolor. Conocemos casos de hijos de exiliados que frente al silencio de los hechos traumáticos los sintomatizaban o que quedaron sorprendidos cuando por primera vez se dieron cuenta que su padre o su madre era un exiliado. Digo, para ir bien pensando la función del silencio, ¿no? Que esta cuestión del silencio muchas veces es por una cuestión de protección, ellos mismos lo dicen, como protección a la familia. Los actos simbólicos, las instituciones participantes, la confianza en Argentina sobre un trabajo previo de muchos organismos en derechos humanos debido a la dictadura cívico-militar en el país, las transferencias de las personas frente a los líderes o lideresas e instituciones, permitió un trabajo sobre la memoria que no quedó solo en eso, sino una transmisión posterior del informe de la comisión, como la presentación del informe en la ex-ESMA y en el Centro Haroldo Conti, así como en grupos autoconvocados de colombianos y colombianas que se dedicaron a leer detalladamente el informe. Se realizó una muestra de fotos como un acto de memoria donde se presentaron fotos de los objetos personales de las personas exiliadas. Eso fue un evento que se hizo después, posterior, en el momento en que se tomaron entrevistas. Uno tiene que estar preparado como profesional de la salud para muchos ataques de pánico, cuestiones de angustia, ¿no? Aparecen. Pero yo creo que si hay algo interesante que se armó acá, desconozco si esto no lo sé, tal vez ustedes lo conozcan, desconozco si en otro país también se armaron equipos psicoterapéuticos para acompañar a los testimoniantes y a los entrevistadores, ¿sí? A mí me parece que eso fue una mirada de salud mental importante, sobre todo porque habían algunos entrevistadores que también eran víctimas del conflicto armado, ¿no? Entonces eso genera una situación bastante difícil en las personas. Les quiero mostrar lo que yo les mostré al principio, es parte de también material pedagógico que hizo la comisión y que está en la página, ¿sí? Yo ahora, no sé si hay preguntas mientras tanto, para mostrarles algunas fotos que se armaron. Vale, profe, buenas noches. Me presento, mi nombre es Leider Alfonso Arias Vidales y sí, tengo una pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿cómo influye la cultura en la reconstrucción de la vida social después del conflicto armado? ¿Cultura en qué sentido lo estás tomando? Cultura Lo de... estamos diciendo porque sabemos que estas personas que han vivido la violencia tienen sus costumbres y sus creencias al moverse a otro país. ¿Cómo influye la cultura en la reconstrucción de su vida social? Sí, ahí pasan dos cuestiones, ¿no? Uno es la cultura que traen y otra cosa a la cultura con la que se encuentran. Argentina tiene un trabajo bastante importante en derechos humanos y yo creo que eso jugó a favor para lo que es la reconstrucción de la verdad. Pero algo de lo que les mencionaba ahí son como varios factores, porque uno también, hay un proceso de duelo, pero si yo no tengo un proceso abierto donde tuve una migración forzada, es muy difícil que yo pueda duelar mis rasgos culturales o ser un poquito más flexible, ¿no?, al respecto. Va a depender de las personas y de los procesos de cada quien, de las motivaciones por los que fue la migración forzada. Va a depender del proceso de integración que tengan en la comunidad acogida. Como factor protector, pienso que el hecho de que Argentina tenga un trabajo importante en derechos humanos favorece la integración de estas personas a esta nueva cultura. Pero también, fíjense el conflicto que se genera, el conflicto psíquico, ¿no? ¿Por qué yo habría de integrarme? O sea, integrarme a una nueva cultura implica tener que duelar una cultura o rasgos de una cultura de los cuales me vi forzado a salir.
Y eso genera un enorme problema para lo que es proceso de duelo. No sé si se entendió. No me acuerdo cómo se llamaba el chico, perdón, soy malísimo con los nombres, ¿sí? Leider. Leider, no sé si se entendió. ¿Tienes el micrófono apagado, Leider? Bueno, ahí veo que el chat está full. No, ahí me aviso con las preguntas, ¿sí? Porque ya hay no sé cuántos comentarios. Bueno, ese es un punto muy importante, Leider, ¿sí? No son duelos fáciles. La comunidad acogida es un factor importante que puede ser de favorecedor o también un obstáculo, ¿sí? Hoy, por ejemplo, vivimos a nivel global, me parece un recrudecimiento o una política securitista de las personas migrantes, lo cual uno puede pensar que es un obstáculo frente a una persona que migra o una persona exiliada y cómo la comunidad lo va a integrar. Pero fíjate que es un buen proceso de integración el que los mismos organismos de derechos humanos hayan habilitado sus oficinas. Yo ahí les hablé de CAREF, la Comisión Argentina para Refugiados, hayan habilitado sus oficinas para favorecer la toma de testimonios. Gracias. Tenemos a Diana Tenemos- Ortiz. Ay, me preocupa. Señor. Tiene Hola, muy la- buenas noches. Yo sí Hola. tengo una pregunta en base a lo que su merced hablaba acerca de la intervención que se hizo. ¿Cómo se pudo llevar? O sea, no sé cómo hacer la pregunta, pero quiero saber si se hubo, cómo demostrar que el trabajo que se realizó dentro de las víctimas del conflicto fue positivo para estas personas, si realmente pudieron sanar o hacer su duelo. O sea, se hizo un seguimiento, se miró cuántas personas positivamente pudieron superar, digamos, la pérdida de un hijo, la pérdida de sus cosas materiales, el cambio de país. O sea, sí pudieron rehacer sus vidas como nosotros queremos hacer la intervención. Siempre yo creo que ese es un trabajo muy lindo que uno como profesional de la salud mental puede hacer. Incluso yo he tenido casos dramáticos de grandes torturas y grandes pérdidas y uno puede acompañar para reconstruir de alguna forma el proyecto de vida o la nueva vida que la persona o la víctima pueda llegar a tener. Siempre se puede hacer, ¿sí? Ahora, ningún proceso... primero, es difícil hablar de sanar. Yo creo que lo que uno tiene que hablar es cómo estas personas aprenden a lidiar con esas heridas o esas cicatrices y cómo armar un proyecto de vida en base a eso, ¿sí? Yo tengo algunos pacientes, bueno, casos muy terribles, y desde el momento en que uno le ofrezca un espacio, a veces les digo, bueno, porque tienen que seguir muchas veces con sus procesos, ¿sí? Les digo, bueno, acá tenés un espacio para desarmarte, ¿no? Para que pueda llorar, para que pueda desarmarse y yo estar ahí conteniendo a esta persona y que haya alguien que le sostenga para que salga medianamente armado o armada y continúe haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Pero el otro factor tiene que ver, y esto para cualquier proceso de comisión, tiene que ver con si efectivamente, porque una cosa es la construcción de la verdad, y otra cosa es la cuestión de la justicia, ¿no? Entonces, yo trabajé más para lo que es la reconstrucción de la verdad, pero después está toda la cuestión de la justicia, que sí se puede hacer justicia, sí se puede llegar, es muy reparatorio para las víctimas, ¿sí? Yo me parece que todo esto todavía está en un proceso, no podemos... hay una etapa que es la reconstrucción de la verdad, pero bueno, siguen habiendo
desplazados en Colombia por el conflicto armado, digamos, ¿no? Entonces, hay otros actores que empezaron a tener más protagonismo, entonces eso también genera esta pregunta, Diana, que es necesario hacérsela. No sé si yo tengo la respuesta para esto, yo creo que hay personas que sí, hay personas que no, pero me parece que la dificultad tiene que ver que justamente uno tiene que sostener esa indeterminación de respuesta, ¿sí? Van a haber personas que sí lo pueden hacer porque también los motivos de desplazamiento son muy diversos. Hay personas que fueron víctimas de ciertos actores, hay personas que fueron víctimas de otros actores, ¿no? Bueno, no sé si te respondí mucho, Diana. Me puedes decir que no también. Pues creo que William, también mi pregunta no estaba bien estructurada, lo que yo quería saber, pero sí, sí me quedan algunas cosas claras. Muchas gracias, profe. Nada, de nada. William tenía la mano arriba. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Bueno, una de las preguntas que yo tengo es, eh, pues desde el lado del equipo psicosocial, ¿cierto? Al intervenir esas personas que han vivido el exilio y el desplazamiento, especialmente en lo referente al tema de reconstruir la confianza, la memoria y el sentido de pertenencia en los territorios marcados con el conflicto, ¿cuáles son esos principales desafíos que enfrentan pues ustedes como equipo psicosocial? Em, a ver, a mí yo, por ejemplo, yo no soy de Colombia. Yo creo que eso para mí fue un factor protector. Yo no sé si yo me habría animado a trabajar en lo que trabajé siendo colombiano. Yo soy de Chile, por ejemplo, ¿sí? Pero digo, uno de las cuestiones que pasaban era, en el equipo habían personas de Colombia, de Argentina, de Chile, ¿sí? Y, por ejemplo, yo fui una de las personas que más acompañó a testimoniantes y entrevistadores, pero porque para mí psíquicamente, digamos, me impacta de otra forma, ¿sí? Porque yo vivo en otro país, porque no tengo familiares allá, ¿no? Y esto tiene que ver con la implicancia de la persona, del psicólogo, que es una pregunta siempre muy importante que se tiene que hacer. Nosotros en psicoanálisis le decimos contratransferencia, ¿no? ¿Qué es lo que a nosotros nos genera el paciente o lo que el paciente trae, ¿no? En mi caso, estaba muy alejado de que me tocara algo de mi historia personal y eso me permitía a mí poder sostener bastante bien el proceso. Y después los cuidados que uno tiene, yo tengo también mi propio psicólogo, por supuesto que hubieron cosas que me tocaron, ¿no? Estar escuchando cuestiones tan dramáticas, uno toca en algún punto y bueno, pero ahí lo trabajaba con mi analista para ver por qué eso me estaba afectando. Eh, no sé si te respondí, iba por ahí la pregunta. Sí, 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 muchísimas gracias. El cuidado de tanto de los entrevistados, para mí me parecía importante, pero también de los profesionales de la salud mental, sobre todo si trabajan en derechos humanos, es algo muy importante. Acá igual está muy naturalizado en Argentina que los psicólogos vamos al psicólogo. Así que como que es parte de la formación. Independiente seamos trabajadores de los derechos humanos o no, ¿no? Es como un dispositivo. Listo. Tenemos otra pregunta por parte de Marta Lucía, luego sigue Natalia y finalmente William. Marta Lucía, tienes el micrófono apagado. Qué pena. Buenas noches para todos. Muchas gracias.
esa habituación, digamos, de reaccionar y luego pasa a naturalizarse, a normalizarse, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en muchos casos? Y por eso de pronto para muchos es muy difícil salir de esa realidad. Y ahí pues también entra a jugar un poco lo que hablaba una compañera, y es, cada persona tiene un motivo por el cual de pronto ingresa a un grupo armado, ya sea por fuerza, por economía, si por fuerza mayor o porque lo obligan a estar allí, o porque son simplemente condiciones de la comunidad en la que puede que algunos normalicen pertenecer a estos grupos. Sí puede, estoy acá diciendo entonces, pero hay muchos factores que pueden afectar, pero eso depende de cómo la persona esté viendo su realidad, perciba lo que está pasando. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, no es, reitero, no es solo individual, es prácticamente algo socialmente, que puede ser socialmente aceptado, ¿sí? Que sea también a raíz de las relaciones que tengo con el otro. Entonces, cómo todo ese aprendizaje, desde mi familia, mis vecinos, la escuela, las instituciones, incluso gubernamentales, permean esa subjetividad, permean la forma en cómo yo me comporto, reacciono, pienso ante ciertas circunstancias o situaciones. Entonces, todo esto, ¿cierto?, constituye un entramado de relaciones sociales y experiencias históricas que entonces van a dar sentido a esa cotidianidad de cada uno de los individuos que conforman esa comunidad, ¿cierto? Entonces, ese entramado de relaciones y experiencias, de nuevo, da sentido a esa realidad, a esa vida cotidiana que tiene cada individuo en esa comunidad, ¿sí? Es por eso entonces que en la violencia no solo, ¿cierto?, se producen daños materiales, físicos, económicos, sino que también transforman a las personas, ¿cierto?, en cómo se pueden llegar a percibir a sí mismas, al otro, su historia, incluso a relacionarse con el otro, que de pronto cabe ahí lo que abordaban sobre la cultura. Alguien hizo una pregunta sobre la cultura y él decía que, pues, hay dos frentes, ¿no? La cultura de donde es y la cultura de donde llega, ¿sí? Entonces, claro, ¿cómo empieza a cambiar esa percepción de lo que soy, de mi identidad, de cómo me percibo y cómo percibo la cultura ahora o antes de el hecho? Sí, que aquí también puede caber un poco lo de los emergentes que vamos a hablar un poquito ahorita. Entonces, en ese orden de ideas, entra a jugar, o es importante también el lenguaje y la narración, que esto pues obviamente se va a conectar a la memoria, a los tipos de violencia, ¿sí? Que de una u otra manera no solo dan sentido a la realidad y a la cotidianidad, sino también a ese sufrimiento. Entonces, podemos ver que el lenguaje puede ser verbal o no verbal. Y creo que lo hemos repetido muchas veces en el diplomado, y es, a veces hay cosas que no se pueden decir con palabras o no se saben decir o no se pueden denunciar porque, como lo decía también el invitado, ¿cierto?, ponemos en riesgo la vida de otros o incluso la de nosotros. Entonces, por eso muchas veces el silencio. Pero han encontrado de pronto maneras de denunciar esos hechos, ese dolor que a veces es innombrable, por medio de lo que ya nos va a contar la propia Alejita ahorita, de esas narrativas, de las memorias, de esas iniciativas de memoria. Entonces, en un contexto de violencia, ¿cierto?, esas experiencias impactan esos procesos subjetivos, ¿cierto? Impactan la actividad, la identidad, el sentido de pertenencia, la confianza incluso ante la comunidad y ante las entes gubernamentales, el sentido de seguridad, y cambian la manera en que ellos pueden narrar su historia. Sí, por ello, el lenguaje permite entonces como expresar o mostrar esas huellas que han quedado en ellos y en sus territorios, y interpretar cómo esas formas de sentir, pensar y significar la realidad han cambiado, cómo era ese significado y cómo le pueden dar un nuevo significado. Entonces, el lenguaje y la narración de esas experiencias, ya sea de violencia. ¿Me confirma si alguien me escucha? Mi profe Juan, mi profe Aleja, ¿me están escuchando bien? Sí, perfecto. Sí, señora. Gracias.
Chicos, profe. miren bien Sí, señora. los audífonos, de pronto. A ver si de pronto son sus Se audífonos está, o desde el no se celular a veces escucha. de pronto. ¿Listo? ¿En qué íbamos? En que el lenguaje. El lenguaje y la narración, ¿cierto? En estos casos van a configurar procesos subjetivos, ¿cierto? Y van a permitir dar sentido a ese sufrimiento. Como por medio de la narración y el lenguaje, cada individuo, cada sujeto va a poder generar, no sé, procesos de memoria colectiva que van a cobrar relevancia en esos procesos psicosociales, ¿sí? El escuchar no solo de forma verbal, también lo que decía, esos silencios, o cómo él puede mostrar ese dolor que puede ser innombrable o que no sabe cómo decir, cómo mostrar, cómo expresar, ¿cierto? Entonces, esto va a permitir que esas experiencias sean elaboradas simbólicamente, ¿sí? Ya sea mediante relatos, como lo vimos ahorita en el video que les mostraba, prácticas culturales que lo vimos en el Kahoot, ¿cierto? Gestos, performance, actos conmemorativos, como lo dice Uribe, ¿cierto? Esas iniciativas oficiales y no oficiales, que ya las vamos a abordar más adelante. Entonces, pues, esa memoria juega un papel importante, el lenguaje, la narración y la subjetividad, perdón, juegan un papel muy importante en la memoria y en la violencia, en cómo interpretamos, ¿cierto? Estos dos ejes, estas dos dimensiones. Entonces, de una u otra manera, las memorias son colectivas y constituyen un marco interpretativo, ¿sí? Que va a posibilitar la resignificación de experiencias traumáticas y la reconstrucción de esos vínculos sociales que se han roto, ¿cierto? Por ello, el lenguaje y la subjetividad es muy importante. Cómo emerge, cómo se transforma en la vida de cada uno de los sujetos que han tenido que abordar o pasar por este tipo de situaciones, ¿cierto? Entonces, la subjetividad va a hacer referencia a aquello que es propio del sujeto, ¿cierto? No es algo aislado, ¿cierto? Porque el sujeto está inmerso en un contexto vincular y está configurado en tiempo, historia, y está determinado por unos marcos y unos esquemas, tanto conceptuales como referenciales y operativos. Y esto, ¿cierto? Va a determinar esas ideologías y esas condiciones sociohistóricas de esa comunidad o de ese individuo. Y al tiempo también va a producir unas estructuras vinculantes que van a emerger de esa historia y de ese tiempo específico. Entonces aquí ya entramos un poco también a abordar lo de los emergentes, ¿cierto? Entonces van a pensar de modo particular, a sentir de cierto modo, ¿cierto? La ideología, las creencias, las conductas sociales van a depender de cómo mi subjetividad, mi marco de realidad esté permeado, ¿sí? Y cómo este puede transformar también un momento en la historia o puede ser transformado por la historia. Aquí reitero, incluye las condiciones económicas, políticas, institucionales, ¿cierto? Pero también las emociones, los sentidos, lo que le damos, los sentidos o el valor que le damos a eso que sucedió u ocurre. En ese orden de ideas surge un poco acá lo de los emergentes, ¿sí? Entonces, surge un poco lo de los emergentes, que es eso, ¿cierto? Según Fabris, marcan un antes y un después en la memoria social y condicionan el desarrollo de los acontecimientos futuros. Aportan cualidades de significado, ya sea mayor o menor, al conjunto de proceso social e histórico que impacta en la vida cotidiana, creando resonancias y subjetivaciones colectivas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo marca un antes y un después? ¿Cierto? El emergente no solo es la situación, ¿sí? Y acá vamos también a los subjetivos, no solo es la situación, es ir más allá, ¿cierto? Es lo que esa situación o ese evento
generó y emergió a raíz de, ¿cierto? La pérdida de la identidad, la ruptura del tejido social, pero asimismo de pronto aquellas personas que han tenido que trasladarse, irse a otro país, ¿cierto? También emergen nuevas cosas, una nueva identidad, ¿cierto? La reconstrucción de sus vínculos sociales, pero todo esto obviamente también depende, reitero, de esa subjetividad, de esa disposición también que se tiene de pronto aceptar un poco ese nuevo rol, ¿cierto? Que han debido de tomar a raíz de todo lo que ha sucedido. Entonces, reitero, esa nueva reorganización simbólica que se da a raíz de la narrativa del trauma va a resignificar esa identidad de esas víctimas. Sí, que es lo que a veces de pronto cuesta un poco en estas situaciones. ¿Sí? Entonces, de allí la importancia de cómo esto se relaciona con la memoria, con los tipos de violencia que marcan, ¿cierto? Impactan la subjetividad, ¿sí? Y cómo es importante también tener en cuenta esa acción sin daño, ¿sí? Teniendo en cuenta las creencias, reitero. No, vuelvo a repetir porque ya lo he hecho varias veces. ¿Listo? Entonces, un ejemplo, esas personas de pronto, mujeres más que todo, que han sido víctimas, que en ciertas situaciones se sienten o pierden esa agencia, ¿cierto? Sienten que son sujetos pasivos, que no tienen de pronto un rol sobresaliente, ¿cierto? Que sienten el abandono por parte de las instituciones, ¿cierto? Cambia cómo se perciben a sí mismas después de ese hecho, ¿sí? Pero luego de unas acciones psicosociales puede que cambien ese panorama, ¿cierto? Porque estas mujeres asimismo o estas personas pueden ser, después de generar acciones como iniciativas de memoria, actos conmemorativos, no sé, talleres, etcétera, pueden entonces llegar a reorganizar simbólicamente eso que decían que no tenían agencia, que han perdido su identidad, ¿cierto? Vuelven a reconstruir ese sentido y transforman esa identidad, ¿cierto? Pasa de ser una víctima a un actor de su propia historia, ¿sí? A un agente de cambio. Entonces se vuelven líderes comunitarios, defensores de derechos humanos, llegan a proponer nuevas leyes, nuevos estatutos, ¿cierto? Se vuelven también gestoras de iniciativas de memoria y pues se vuelven también sujetos activos, ya sea en lo político, en lo cultural, en lo social, ¿sí? Entonces, cómo la manera en que perciben su realidad o ven su realidad o enmarcan esa realidad influye en cómo puede llegar a actuar a futuro esa persona que ha vivido este tipo de violencias o de hechos violentos. En ese orden de ideas y para no alargar más también la web, voy a darle paso a la profe Aleja para que nos hable un poco sobre las iniciativas de memoria. Gracias, profe Diana. Y partiendo pues de toda esa introducción que usted nos daba, plantear que memoria, de acuerdo a los autores como Herling, habla que la memoria es una construcción social que ayuda a reconstruir la identidad, vínculos, ¿no? Esos vínculos, esas coherencias. Y Uribe en el 2009 nos dice que se pueden entenderse como una memoria viva que resiste en el olvido y construye la dignificación. Y es a partir de allí, de esa dignificación, que se construye esa iniciativa de memoria, esas memorias vividas, donde muchas personas, y de hecho nosotros también en nuestros territorios se han vivido momentos que han afectado no solamente a esa familia, sino que a nosotros como comunidad. Y por eso quiero como hablarles también